El abadejo, una oportunidad perdida. Bueno, podemos adelantar que el abadejo se ha cultivado, se ha vendido en el mercado. En el año 2007 se obtuvieron 40 toneladas, 40.000 kilos aquí en Galicia. En Galicia, concretamente una empresa como es Luz Hispana de Acuicultura del grupo Isidro de la Cal, fue la única empresa en todo el mundo que llegó a comercializar el abadejo, pero por razones muy parecidas a lo que estamos escuchando en otras especies, la crisis, priorizar quizás otra especie más rentable como puede ser el besugo, se abandonó su cultivo. En este momento, estoy adelantando, en este momento no se está cultivando abadejo, pero sí se ha marcado una pauta de 5 años, del año 2005 al 2010, donde sí se cultivó abadejo. Es un poco adelantar lo que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, entonces, bueno, aquí estas fotos son de Antonio Pizarro, de la empresa Isidro de la Cal. La de la derecha fue realizada en el IGAFA por Carlos Mariño. Y, bueno, yo soy Bernardo Fernández Souto, como pueden ir abajo, y tiramos hacia adelante, ¿vale? Bueno, el abadejo es una especie bastante o muy conocida. En Galicia es una zona donde se aprecia bastante. No me voy a enrollar mucho con el tema de la anatomía y demás, la biología y fisiología del abadejo. Comentar que sí, que es una especie de la familia Agadidae, entonces, pues, digamos que es pariente cercano de otras especies muy conocidas como son el carbonero, el bacalao del Atlántico, el abadejo de Alaska, etcétera, etcétera, todas ellas caracterizadas por la presencia de 3 aletas dorsales y 2 aletas anales. Su coloración, bueno, parda o violácea en el lomo, y se diferencia entre otros caracteres, por supuesto, del abadejo del Atlántico, porque no presenta barbillas, igual que tampoco la faneca, que también sería otro gádido. El peso aproximado medio de los abadejos suele rondar entre el medio kilo y 3 kilos, los hay más grandes, los hay más pequeños. En Galicia, incluso, bueno, pues tenemos una gran tradición pesquera y de consumo de pescado, pues como todos sabéis, a los ejemplares más pequeños se le denomina corubelos, serretas, etc. La época de puesta natural en nuestras latitudes suele ser de febrero a mayo, con fotoperíodos crecientes. Bueno, no se ve muy bien el mapa de distribución, pero bueno, se perfila aquí el mapa de Europa. Bueno, el abadejo del Atlántico, el Polacius, su área de distribución va desde el norte de Noruega hasta, digamos, hasta Portugal, hasta las costas de Portugal. Abarca también Islandia y Gran Bretaña. Hay que hacer mención de quizás uno de los primeros estudios sobre el abadejo. Lo tenéis aquí, de Moreau, en el año 1964, es decir, hace ahora 50 años, medio siglo, que tiene un estudio donde contribuye, pues, al estudio de esta especie. En aquel momento, como veis aquí, Gadus polacius. Actualmente está admitido más el nombre de Polacius polacius. Un estudio de distribución geográfica, otolitos, etcétera, biometrías, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hacer una pequeña historia de su cultivo hasta llegar a nuestros días, ¿no? La primera experiencia sobre cultivo. Ya vimos que hace 50 años ya se hizo un estudio sobre su distribución natural, etcétera, etcétera, pero la primera experiencia de cultivo fue realizada por Suquet, por los franceses, Suquet y colaboradores en el IFREMER de Francia, en el año 96, es decir, ayer casi, prácticamente, ¿no? De pocos años, donde obtuvieron puestas espontáneas a partir de ejemplares salvajes, se definieron las principales características de los huevos y larvas y se realizó su primer engorde hasta los 400 gramos. Lo típico, empezar con especies salvajes y aprovecharlos, como ya se había comentado, aprovechar esas primeras capturas para intentar montar un primer stock, un lote de reproductores. Bien. En 1998, el IO de Vigo, el Centro Oceanográfico de Vigo,
obtuvieron las primeras puestas naturales a partir de ejemplares capturados y definieron características de los huevos y de los diferentes estadios del desarrollo embrionario, resultados que están publicados en el, es curioso, ¿no?, pero en el primer foro de acuicultura del Grove, pues ahí están hace unos cuantos añitos, ¿no? Bueno, 98, ¿vale? Bueno, después Suquet, veréis aquí que los franceses, digamos, se llevan la palma en cuanto al cultivo, en investigaciones, por lo menos iniciales. Después, posteriormente, Suquet publica una monografía dedicada únicamente a esta especie, la tenéis aquí, en el año 2001. Después, en el año 2002, Keremer y colaboradores, entre ellos de colaborador está también Suquet, publican un trabajo donde se realiza una selección de especies y donde el Polacius, el abadejo, pues está en el puesto número 24 de las mejores candidatas para, digamos, empezar a hacer estudios de acuicultura, ¿vale? Sobre un montón de especies, prácticamente estaban todas las especies de peces del Atlántico. Y bueno, por la parte que nos toca, ¿no?, en el IGAFA, pues también hemos realizado algunas experiencias con el cultivo de esta especie. Estos son, ya comento que desde el año 2001 tenemos abadejos, tenemos un lote, un stock de reproductores dedicado al abadejo, el R4 para ser exactos. Tenemos, concretamente tenemos rodaballos, tenemos lenguado común, lenguado senegalés y tenemos un stock de reproductores de abadejo. Aquí lo veis, hace prácticamente 2 años hemos cambiado un poco las instalaciones y hemos mejorado en cuanto al aislamiento de los lotes de reproductores. En vez de tener lonas, pues ya tenemos mamparas y se nota en los reproductores. Bien, voy a enseñar brevemente algunos de los trabajos que hay sobre el abadejo y sí comentar que este año obtuvimos puestas naturales del stock que tenemos ahí de abadejos. Y actualmente tenemos en el IGAFA, en unos tanques de engorde, pues tenemos 200 ejemplares de unos 15 gramos aproximadamente, ¿vale? Bien, voy a pasar brevemente pues un poco sobre los trabajos que hemos realizado, por si alguien tiene interés en consultarlos y demás. Bueno, pues me manda un correo o me lo dice posteriormente y se puede profundizar un poquito más. Hombre, le tenemos especial cariño porque es la primera experiencia de engorde de abadejo en el año 2001, ¿vale? Primera experiencia de engorde de abadejo en Galicia, ¿vale? Entonces, bueno, también fue en un cuarto foro del Grove. Posteriormente, en el año 2002, José Luis Rodríguez, Copi para los amigos, y yo, pues hicimos una guía de piscicultura europea en la que se incluyeron 28 especies de peces que se estaban cultivando y aquellas que, bueno, se pensaba en aquel momento que podía estar el futuro de la acuicultura, y entre ellas incluimos el abadejo. Pues en esta guía de piscicultura europea, muchos conoceréis, pues ahí se pone la foto, el dibujo, sistemática, nomenclatura en diversos idiomas sobre cada una de las especies, caracteres más significativos, descripción general, etcétera, el mapa de distribución que habéis visto. Un poco sobre la biología, sería esta parte de biología, que bueno, está bastante completita, y después aparecía la parte de acuicultura que, como veis, está muy vacía, lógicamente, ¿vale? Porque estamos hablando del año 2001-2002 y todavía no había producción ninguna de abadejo. Veremos que la primera producción de 460 kilos, creo recordar, lo veremos más adelante, fue en el año 2005, ¿vale? Entonces, pero ya teníamos la ficha preparada, digamos, para que cuando hubiese estadísticas a nivel gallego, español, europeo y mundial, pues ponerlo. Utilizaré parte de este material también para la charla, y aquí veis, por ejemplo, curvas de crecimiento. Por supuesto, tuvimos que acudir a ese primer estudio de Suquet del año 1996.
Posteriormente, bueno, aquí en el año 2007, ya os adelanto que el año 2007 fue el boom de la comercialización del abadejo, 40 toneladas, pues seguíamos, en el IGAFA se seguía con el tema del preengorde y engorde del abadejo. Aquí hay, pues, ya veis, es un póster presentado en el año 2007. 2008, bueno, pues también, otra vez con experiencias de engorde en tanques, en este caso en tanques, hay que remarcarlo, nosotros el abadejo lo engordamos en tanques en el IGAFA, comercialmente la empresa Isidro de la Cal lo hace en jaulas, ¿vale? Entonces ya lo veremos más adelante. Y en el año, pues eso, en el año 2008 seguíamos con experiencias de abadejo, más experiencias de abadejo, incluso pues esto es una publicación pues que nos comentaron de hacer una pequeña introducción al cultivo del abadejo en España. Más que nada, veis que en 2007, 2008, 2009 hubo un boom ahí del cultivo del abadejo, y lo vamos a ver después en las estadísticas de producción, que es lo más interesante. Después es ahora, lo vamos a ver ahora ya, ¿vale? Pues podemos ver ahora, estas son, bueno, ya las estadísticas de Jacumar y tal, pero bueno, puesto aquí un poquito más en detalle lo que sucedió en esos 5 años, ¿no? Desde el año 2005 al año 2009. Pues se empezó de 0,15 150 kilos en el año 2005 y fue progresivamente aumentándose hasta las casi 40 toneladas del 2007, y posteriormente cayó pues en picado, ¿no?, la producción. Y antes de que me preguntéis, ya lo voy a decir más adelante, pero digamos que ahí hubo estrategia comercial en el sentido, creo que hay representantes también de, bueno, gente de Isidro de la Cal que puede, o mejor, comentarlo mejor que yo, ¿no? Pero bueno, siempre se habló que un poco también la crisis jugó en el sentido de priorizar, y entonces, bueno, el besugo, se priorizó el besugo al abadejo. Y pues había una serie de problemas biológicos que lo vamos a comentar, que también tiene que ver un poco también con el tema del bacalao, que creo que también tiene problemas de maduración precoz, y que no pasa con la cherna, como dijiste tú, ¿vale? De eso todo hablaremos, ¿vale? Bueno, pues ves que hubo un boom, tanto, digamos, un poco de publicaciones, experiencias de engorde y demás, con la producción de abadejo. Y deciros, 2010 ya se acabó, vamos, no hay más abadejo. Y ahora el famoso libro este de nada, que salió, fue presentado en el foro en octubre de este año, donde, bueno, pues unas cuantas personas, pues hablamos pues, de la diversificación de especies en la piscicultura marina española, y están pues incluidas un montón de especies, y bueno, son 523 páginas, es un buen tocho, 59 euros, bueno, pero bueno, vale. No, pero tampoco lo voy a vender yo, pero hay una versión digital, no sé cuánto, no sé, pero 6 euros, 6 o una cosa, se puede bajar en PDF, imprimir las partes, bueno, imprimir todo lo que queráis, ¿vale? Y eso está en la Fundación Observatorio Español de Acuicultura, ¿vale? Porque la verdad es un trabajo, hombre, bastante amplio, por lo menos. Después interesante que cada uno decida, ¿no? Me gustó especialmente porque la portada resulta que es un abadejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me gustó. Es la foto de Carlos Mariño hecha en el IGAFA. Entonces, bueno, pues especial cariño vamos a tener, ¿vale? Bueno, pues eso, tenemos aquí este libro, y el que quiera, bueno, pues tiene ahí para consultarlo, ¿no? Con muchísimas especies, muchísimas, realmente todas las que podemos tener en mente están ahí, ¿no? Bien, historia del cultivo a nivel industrial. Bueno, menciono también esa publicación del abadejo porque muchas de las fotos y de la información, lógicamente, están también incluidas en ese libro, ¿no? Bien, en el año 2002 el grupo Isidro de la Cal inicia las primeras experiencias de cultivo, como casi siempre se inicia, con capturas del medio natural, y forma su stock de reproductores. Posteriormente, además bastante rápido, al año, obtiene las primeras puestas y empiezan los primeros ensayos de preengorde.
y, como os comenté, nosotros en el IGAFA, y bueno, lo hacemos en tanques, pero a nivel industrial, todo el engorde del abadejo se hace en jaulas. Las jaulas, hay una foto, esto, bueno, ya lo pone aquí, es en la ría, las tenían en la ría de Obarqueiro, o ría do Barqueiro, en la frontera entre Coruña y Lugo, la frontera, digamos, marítima. No se aprecia muy bien en la foto, pero ahí están. Tuve que poner un círculo para ver dónde estaban las jaulas, y ahí estuvieron, pues eso, las jaulas de engorde del abadejo. Eran unas jaulas, veremos, creo que sí, un poco más adelante, un poquito las cargas que se obtuvieron, 15-20 kilos por metro cúbico, ahí ya pone, son 16 metros de diámetro, eran de 5 metros de profundidad. Bueno, un poquito más adelante hablaré con un poco más de detalle del engorde. Y esto es una pequeña introducción, y lo que ya comentamos antes, es decir, el cultivo empezó en el año 2005 y digamos que alcanzó lo máximo en el 2007 para posteriormente ya en el 2010 pues acabar. Perdón, lo dicho, actualmente no existe ninguna empresa dedicada al cultivo de abadejo, ¿vale? Ahí está la posibilidad. Y se ha conseguido y se ha llevado abadejo al mercado. Y en Galicia, en las pescaderías, había abadejo de cultivo. Está ahí la posibilidad, por razones, ya digo, que entra mucho de estrategia comercial, se decidió, pues eso, centrarse en una especie que bueno, que es más rentable que el abadejo, pero la tecnología ahí la tenemos. Hay que mejorar unas cosas de las que vamos a hablar, pero ahí tenemos el abadejo, que en cualquier momento, cuando la crisis vaya, bueno, se vea de verdad los brotes verdes o lo que sea, el horizonte o la luz del túnel tal, cuando realmente veamos luz, pues quizás se retome el tema este del abadejo. Bueno, es un poquito, aquí está, en 2007, 40.000 kilos que se produjeron, una única empresa en Galicia, es igual que lo del besugo, la misma que está produciendo, la única empresa que produce a nivel industrial besugo, que es Isidro de la Cal. En su planta de Luso-Hispana de Acuicultura Valdoviño, ahí tienen, ya sabéis, la hache del criadero, y después el engorde, en el caso del besugo, lo hacen en Lorré, en la ría de Ares Betanzos, en la entrada, y el engorde del abadejo lo hacían en Obarqueiro. Bien, ahora ya no hay. Ventajas del cultivo, de su cultivo. Es una especie muy conocida por los consumidores, bueno, sobre todo por el norte de España, en Galicia es una especie apreciada, y en general en todo el norte de la península ibérica. Se adapta bien al cultivo, se adapta muy bien al cultivo y es resistente al manejo. Es una especie realmente, parece mentira, pero es dura, es dura. A veces manipulando, pues es inevitable que alguna vez te pueda caer y te cae. Y se le formaban, tiene unas escamas, no es una cherna, no tiene unas escamas duras, es una piel, es muy sensible, así la carne muy blandita, se le formaban moratones, pero ahí estaba, ahí aguantaba, A veces incluso se ponía así un color morado, negruzco y tal, pero la verdad las mortalidades eran bajísimas. Aguantaba muy bien el anestésico, la manipulación, es una especie interesante en cuanto a su manejo. También una cosa muy importante es que se pueden obtener puestas espontáneas, ¿vale? Se puede incluso, como hemos visto, relativamente rápido, al año, depende un poco de cómo se trate ese lote de reproductores, pero bueno, se obtuvieron incluso, se pueden llegar al año de su acondicionamiento. Temperatura óptima de engorde, vamos a ver que se han hecho varias experiencias con temperaturas que van desde 8 hasta 20 grados y demás. Bueno, básicamente, para decir una cifra, pues entre 12 y 15 grados es lo más, la temperatura óptima. Entonces, bueno, pues es una especie, tal como dice ahí, que es susceptible de cultivarse en gran parte de las costas atlánticas europeas. Hemos visto su mapa de distribución de Noruega a Portugal, entonces quizás en Galicia, bueno,
pasa como con el salmón, ¿no? Su mapa de distribución, su área de distribución, estamos un poco al sur y bueno, estamos ahí en el límite, pero Francia, las costas francesas, Gran Bretaña y demás, pues serían también muy interesantes de fomentar su cultivo. En Galicia también, ¿vale? Porque, digamos, estamos en el límite, pero no estamos tan en el límite como en el salmón, La distribución natural aquí del abadejo vimos que llega bien hasta la nariz de Portugal, por decirlo así, hasta Lisboa prácticamente. ¿Tiene un buen crecimiento? Pues ya casi no lo digo. Después de ver la cherna lo borramos, ¿vale? Tiene un crecimiento muy mejorable, también es cierto, ¿vale? Tiene un crecimiento, es que la verdad ahora ¿qué decimos? Ahora nada, no crecen, podemos decir prácticamente, ¿vale? Tiene un crecimiento, lo vamos a ver algunos datos, bueno, se puede mejorar, se puede mejorar, y en eso quizás cuando se retome, si se retoma, espero que sí, pues con la mejora de los piensos logremos un mejor crecimiento. Han sido 5 años de cultivo, aún quedan unos cuantos estudios para mejorarlo. Bien, y existían piensos específicos, ya había piensos de abadejo, es más, creo que es aquí tenemos una reliquia, los que me conocen a lo mejor de Ligafa, yo soy muy de recortar cosas y de marcas y de etiquetas y cosas de, pues tenemos aquí, y ahora mira, esto ya casi se puede subastar, casi, ¿no? Como una antigüedad, pues tenemos la etiqueta de un pienso específico de abadejo, ahí lo tenemos, del año 2007, mira precisamente tal, pues ahí tenemos un pienso de abadejo. Hombre, llama la atención, bueno, proteínas muy altas como siempre, las grasas, bueno, bastante bajas comparados, por ejemplo, con el rodaballo, una cosa así. Aquí está, existían piensos específicos, ahí está, la prueba, ¿vale? Palpable, digamos. Problemas también, claro, ¿vale? No es una matriz foda, pero se podía hacer, ¿no? Vale, una especie poco cotizada en algunos países europeos. En España es bastante cotizada, en Galicia mucho, un buen abadejo a la plancha y tal, es cotizado. Pero quizás, cuidado con esto, su carne se deteriora fácilmente y debe consumirse lo más fresca posible. Y ahí pone acuicultura. En los mercados, bueno, a veces, así hablando con gente y tal, abadejo, no sé qué, hay veces que tienen malas experiencias con el abadejo. Porque el abadejo, si no se consume en un tiempo relativamente corto, ya coge un sabor malo, ¿vale? Entonces, cuanto más fresco, pues mejor. Quieres que no, esta es la típica cosa cuando se habla de las ventajas de la acuicultura, un abadejo de captura, que no le vamos a decir que sea malo, pero bueno, pues tiene pues el tiempo en que está enmallada en el mar, entre que el barco va a la lonja, que la subastan, que la transportan, que no sé qué, llega a Madrid, a Mercamadrid o a Mercabarna, no sé qué, bueno, pues con unas cuantas horas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces eso fue causa de que no estuviese tan cotizada como en los mercados locales costeros. Bien, entonces, ¿cuál es la posible solución? La acuicultura, más fresco imposible, ya lo sabemos, ¿no? Cogemos el restaurante más cotizado de Madrid, pues quiere, yo qué sé, 200 kilos de abadejo para el martes a las 12 de la mañana, pues porque tiene no sé, una charla de diversificación de especies en acuicultura española, ¿vale? Para unos comensales. Bueno, pues eso ya sabes, tan fácil como decir, pues mira, necesito que me pongas 200 kilos, tal, que me los transportes a Madrid a las 12 de la mañana. Bueno, pues se matan con unas cuantas horas, se transporta y ya está, ¿vale? Entonces, digamos que el abadejo de acuicultura, pues en teoría, pues podría llegar incluso a relanzar un poco la cotización de esta especie. Bien, otro problema ya biológico, la maduración precoz, en el cultivo, antes de alcanzar la talla comercial, hombre, la talla comercial más, digamos, que podemos hablar, ronda los 2 kilos, cuidado que ya digo que aquí también se compran los corubelos y más pequeñitos y demás, pero bueno, para tener una cierta idea, vamos a
a considerar la talla comercial, pues 2 kilos también, generalmente cuanto más grande sea el abadejo también más caro es a kilo. Tiene un problema, que madura precozmente. A nosotros incluso nos tiene madurado, lo vamos a ver creo que más adelante, sí. Nos tiene madurado en los tanques de cultivo larvario, perdón, los tanques de engorde que tenemos, son de 1,2 metros cúbicos, son pequeñitos, los que sean de Ligafa ya los conocen, son pues unos tanques relativamente, no, muy pequeños, pues ahí llegaron a madurar, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues la maduración precoz quita rendimiento en carne y eso no es bueno. Pasaba algo parecido también, creo que con el bacalao, que tenían ese problema, ¿no? Bien, tasa de eclosión larvaria baja, supervivencia larvaria baja, pero bueno, en cierta forma es lógico y normal porque son pocos años de estudios, todo se puede mejorar, ¿vale? Reproducción, bueno, es una especie dioica o gonocórica, sexos separados, se diferencian. Bueno, hay machos y hembras, ahí tenéis pues unas disecciones de machos y hembras. Las hembras alcanzan eso, a los 3 años escasos, bueno, 2 años y medio, 3 años alcanzan ya la madurez sexual. Ya veis que un peso bastante bajo, de 1 kilo y pico, hemos llegado a tener, bueno, nosotros y más gente, maduración de esta especie. Y bueno, ya como había comentado, tienen las puestas en fotoperiodo ascendente, puestas, digamos, primaverales, y con la gametogénesis, pues unos meses anteriores con fotoperiodos decrecientes. Reproducción, puesta espontánea y secuencial, con varios ciclos ovulatorios, llegan a poner, pues eso, 5 puestas, hay casos pues de un mayor número de puestas, pero de media unas 5 puestas, y bueno, hay casos por ejemplo en el en el estudio de SU, que se ha llegado a 23 puestas por hembra, con temperaturas bastante bajas. Temperatura óptima de puestas habla entre 8, 10, 12 grados como mucho. Como veis, es una temperatura óptima un poquito, bueno, baja para por ahí andamos, ¿no? La temperatura media general de las aguas de Galicia anda 11 y pico, 12 grados en invierno, hasta 19, digamos, en verano, andamos por ahí. Tiene una cosa también que yo creo que es interesante, es que nos avisan un poco de si van a poner o no, si van a realizar la puesta, porque hacen como el rodaballo, que dejan de comer. Entonces, si tú llevas un control de la cantidad de alimento que le suministras, pues ves fácilmente que disminuye la ingesta y te puede dar una pista de que las cosas van bien, ¿vale? De que van a poner próximamente, a lo mejor, ¿vale? Fecundidad bastante elevada, estuvimos viendo aquí datos y por ahí rondan las especies que hemos visto más o menos, aquí pues, hasta 600.000 huevos por kilo de hembra. Diámetro del huevo, bueno, tenéis aquí una foto, estas fotos están en el libro, pero también si queréis en la página web de Ligafa las podéis descargar sin ningún problema. Es una foto donde está aquí, bueno, el huevo ya embrionado, ya un embrión de abadejo, está en una placa de metacrilato que tiene pues de lado 1 milímetro y veis que básicamente anda por más o menos 1,1, 1,2 milímetros. Una cosa muy interesante, muy peculiar de los gádidos en general es que carecen de gota de grasa definida. Bien. Entonces, no le echéis en falta, es que no se aprecia, ¿vale? La incubación, bueno, la incubación generalmente se hace, bueno, es variable, ¿no? Según la empresa o el instituto o el centro de investigación, pero bueno, suele andar sobre tanques cilindrocónicos de unos 60, 100 litros, pueden ser mayores también. La densidad pues es muy parecida al resto bueno, al resto, a muchas de las especies se suele
indicar que no se sobrepase los 5.000 huevos por litro. Entonces, bueno, si hacemos un cálculo sencillo, bueno, pues en 100 litros, bueno, pues llegamos a tener pues muchísimos, una cantidad bastante elevada de huevos. Temperatura óptima, bueno, 8 o 10, que no pase de tampoco de 12 grados. Desarrollo embrionario, 60-70 grados día. Antes estuve haciendo un cálculo también con el bacalao, anda por ahí también. Larvas miden aproximadamente 3 milímetros, algo más de 3 milímetros, bueno, y pesan de 0,1 a 0,2 miligramos. Tasas de eclosión de larvas es bastante bajo, y más que bajo, el gran problema es la variabilidad. Puedes tener unas tasas aceptables y otras veces, bueno, pues bastante bajas. No puedes programar muy bien pues eso, hacer una programación de cuántas larvas vas a obtener, porque de momento hay una gran variabilidad. Habrá que estabilizar una serie de protocolos para que sea más uniforme. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí están. Cultivo larvario, pues, se suele realizar en tanques cilindrocónicos, cilindrocóncavos. Bueno, estas son las instalaciones del IGAFA. Las instalaciones del IGAFA es un centro, bueno, para el que no lo sepa, es un centro educativo. Estos tanques son de 400 litros, 0,4 metros cúbicos, son tanques muy pequeñitos, ¿vale? Y bueno, tenemos ahí, en el IGAFA tenemos 10 tanques y con un sistema de recirculación de agua. La densidad de larvaria, pues generalmente en las experiencias pues se habla entre 10 y máximo de 35 larvas por litro. La temperatura se va subiendo gradualmente desde la incubación, pues unos 14 y 16 grados. Y fotoperiodo también, como, bueno, esto es muy parecido a lo que hemos visto hoy en los protocolos de algunas especies, 24 horas de luz, para facilitar pues la captura de alimento. Las larvas son, como muchas de las especies, poco activas, un tubo digestivo incompleto, la boca y el ano son cerrados y demás, ¿vale? Y el inicio lo veremos más adelante, el inicio de la alimentación también se suele iniciar día tercero o cuarto de vida. La alimentación larvaria clásica de rotífero y nauplus y metanauplus enriquecidos. Comentar, casi lo voy a tengo aquí está incluido también digamos, en el libro ese de diversificación, lo voy a poner ya en el siguiente, que se ve más grande. Es una secuencia de alimentación larvaria del lavadejo, como siempre, y hay que remarcar, teórica y orientativa, porque después el día a día te va a indicar un poco si tienes que echarle más nauplus, menos nauplus. Bueno, digamos, el propio cultivo te va a hablar, ¿no? Y te va a decir, me han sobrado mucho de ayer, no me eches mucho hoy, ¿vale? Lo único que vas a hacer a lo mejor es ensuciar de más. Entonces, bueno, aquí en verde, por ponerlo, está hecho con Excel. En verde se pone el rotífero, aquí son los metas, los nauplus, y aquí son los metas, y el pienso sería, pues, aquí, en marroncito. Nosotros en el IGAFA, y bueno, por protocolos también en otros muchos centros de investigación y de producción, pues el número máximo de rotíferos que metemos por mililitros suele ser 8, a veces llegamos a 10, pero bueno, generalmente 8. Lo veis aquí, empezamos eso, a día 3 tenéis aquí la secuencia, ¿qué significa esto? Bueno, pues el rotífero tendríamos desde el día 3 al 17 le damos rotífero y aquí tenéis la secuencia, lógicamente vamos subiendo progresivamente, se lo mantenemos y pues bajamos cuando empezamos con otro tipo de alimento, ¿vale? Y siempre ya sabéis, bueno, se solapa pues 2 o 3 días, ¿vale? Para que se vayan adaptando con la nueva alimentación. Veis aquí densidades iniciales, son 10-35 larvas por litro, temperatura 14-16 y aquí pues aquí estarían pues los DPH o DP, los días post-hatching o días después de la eclosión.
Bueno, pues esta es una secuencia que la hemos utilizado en el IGAFA, por lo que sabemos es bastante parecida también a la que se utilizó, bueno, en su momento, se va mejorando, a veces ya sabéis con los piensos, por ejemplo, sobre todo el tema de los piensos secos, los piensos de destete, cada vez son mejores y cada vez son más pequeñitos, entonces, bueno, cuanto más puedas hacer el destete temprano, pues mejor, bueno, mejor, siempre que no, la supervivencia de la larvaria no se vea muy desfavorecida. Bueno, es la típica secuencia de alimentación larvaria. Y de atrás, pues, bueno, sí, decir, técnica del agua verde, ¿vale? Añadiendo diariamente microalgas. En principio hacíamos tetrasemia suécica y isocrisis galvana. Hemos estado utilizando ahora algas liofilizadas desde hace unos cuantos años, ¿no? Y realmente pues sí que da unos buenos resultados, nos está dando buenos resultados y entonces lo estamos haciendo en una empresa española además, por no decir publicidad, ¿vale? Pero bueno, de Cádiz y... Bien, ya está, ya no digo donuts ni Coca-Cola ni cosas, ya todo el mundo lo sabe. Bueno, tiramos para adelante. Bueno, esto nada, vuelvo a decir, Suquet, hay que, pues eso, mencionarlo como el primer investigador, en este caso francés, del IFREMER, pues que hizo el estudio sobre pues, el cultivo larvario, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Destete, vamos a ver, ahí tenemos otra vez, bueno, la foto de Antonio Pizarro, de la empresa Isidro de la Cal, cedida por él, y... no es de Antonio Pizarro, bueno, pues... la mano, y bueno, ya no me meto ahí, yo ya no me meto de quién es la foto, bueno, Antonio Pizarro fue, bueno, lo típico, la mano es de Antonio Pizarro, bueno, pues entonces, pues ya está, estamos con lo de siempre, quién hizo la foto, de quién es el material, no sé qué, bueno, nos la cedió Antonio Pizarro y así lo pusimos, bueno. Bueno, el destete, eso, se inicia aproximadamente al mes de vida, se alimenta con piensos comerciales, los piensos típicos de destete de especies marinas, y bueno, primero se hace una coalimentación con artemia, con metanócleos de artemia, hasta que, bueno, aproximadamente a día 45, más o menos, eso lo vamos viendo, se hace ya después el destete, digamos, propiamente dicho, pienso seco. Tiene un problema también, mencionado, vemos que, bueno, hay problemas comunes, ¿no?, a muchas especies, que es el canibalismo, ¿no? Son bastante voraces, y ya lo escuchamos antes en otra ocasión, hay que dosificar bien el alimento, hay que mantenerlas bien alimentadas, porque hay dos cosas, se comen entre ellas y después hay una cosa que comen en exceso, ¿vale? Parece ser, bueno, es como le pasa a muchos perros, incluso a otros animales, caballos y tal, por lo que me cuentan, yo no tengo caballos, pero bueno, que como le des de más, ellos comen y bueno, llegan a tener problemas intestinales. Y tenés, aquí tenemos un alevín que tenía el estómago muy inflamado y pensamos que era por un exceso en este caso de alimentación, ¿no? Bien, porcentaje de supervivencia al final, bueno, pues no es muy alta, no es muy alta, es mejorable, como todo, ¿vale? Pero ahí está. Preengorde, estos son los tanques que os comento yo, son los tanques de 1,2 metros cúbicos, y en estos tanques llegaron a madurar los abadejos, ¿vale? Que es un poco raro, bueno, no raro, pero muchas especies necesitan pues unos espacios un poquito más voluminosos, ¿no? Aquí el abadejo pues nos maduró pues eso, en estos volúmenes. Bien, el preengorde se realiza en tierra, en tanques en tierra, y hasta alcanzar más o menos pues unos 10, 15, 20 gramos, en los que se llevaban a las jaulas para su posterior engorde en el mar abierto, ¿no? Vamos a ver, el alimento, pienso comercial suministrado, ya lo hemos visto en el preengorde, y también comentado, hay que hacer
bastantes clasificaciones para intentar evitar la dispersión de talla y evitar, pues eso que ya se comentó aquí, pues el canibalismo entre ellos, ¿vale? Tanques de preengorde. Bien, de engorde, bueno, pues hay bastantes publicaciones, no me voy a enrollar mucho, pero es comentar pues algunas cosas. Hay que hablar, por ejemplo, pues eso de Zucker, ya bueno, otra vez, ¿no? En 1996 pues hace una experiencia, tenéis aquí un poco los resultados, el resumen de esa experiencia, y partiendo de individuos de unos 10 gramos, llegan a 400 gramos, pues en bastante tiempo, ¿eh? Fue la primera experiencia, fueron casi eso, 400 días, ¿vale? Pues muy alto. Pero es curioso, se ve aquí un comportamiento, un cambio de comportamiento, un cambio en este caso de crecimiento, de engorde. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, pues se cambió el tipo de tanque, el volumen de 0,5 metros cúbicos a 15 metros cúbicos, ¿no? Entonces, bueno, es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Bien, bueno, están ahí las publicaciones para el que quiera, pues echarle un vistazo con más detalle. Voy a seguir un poquito más adelante porque tenemos algunas más. Bueno, básicamente Persson Lerrouillet en el año ya 2006 hizo comparaciones de crecimiento con distintas temperaturas y los mejores resultados, bueno, los veis aquí. Ay, perdón. De engorde, 12-15 grados de temperatura. Veis que a temperatura 21 grados baja mucho y a 9, bueno, pues están los mejores 12-15 grados, bueno, una buena temperatura para Galicia y también muy buena pues para Francia y Reino Unido, bueno, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Más experiencias un poquito también de engorde, bueno, pues veis aquí ya con 2 lotes y se partió de peces de 10 gramos y, bueno, en menos de 3 meses, bueno, 80 gramos y unos de 17 a un poco más de 100 gramos. Estos son los tanques, los peces en los abadejos, son los tanques que tenemos en el IGAFA y unos resultados, bueno, pues un crecimiento, pues, bueno, digamos, pero mejorable, eso sí, eso es cierto. Bueno, más experiencias de engorde, tampoco me voy a enrollar más. Bueno, aprovecho esta foto, ¿no? Es una especie, ya os digo, que aguanta, parece una especie frágil cuando la coges, es muy suavecita, muy mullidita, ¿no? Parece así que se te va a romper casi al cogerla. Pero bueno, es dura, incluso en los muestreos, aguanta muy bien el anestésico, se recupera bien, un manejo bastante bueno, aceptable, ¿vale? ¿Y qué problema biológico, digamos, dejando las cuestiones comerciales, hay, de momento, sí? Lo que os comentaba, que maduran precozmente, muy tempranamente, para los intereses de un acuicultor, ¿vale? Entonces, porque claro, parte de la energía, la materia y demás, que debería ir para masa corporal, bueno, pues lo invierte en gónada y no interesa a nivel económico, ¿no? Es un problema que, bueno, habrá que abordarlo de alguna forma. Lo que os comenté, llegaron a madurar incluso estando estabulados en tanques muy pequeñitos, de solo 1,2 metros cúbicos. Bueno, y Zucker ya había demostrado o visto esta buena adaptación a tanques pequeños, que, bueno, por una parte es buena, pero por otra, pues no tanto, ¿no? Esto es lo mismo, ya es un cuadro al final en esa publicación, pues hay un cuadro un poco resumiéndose todas estas experiencias de engorde, y no vuelvo a ellas, pero ya las hemos visto por encima. De engorde comercial ya hemos comentado, aquí es quizás comentaros un poquito más los detalles del engorde. Aquí tenemos otra vez estas jaulas na ría do Barqueiro, pues eso, de 16 metros de diámetro, una altura de red de unos 5 metros, peso inicial, pues eso, 10-15 gramos, y piensos secos específicos, se les suministraba, cargas, densidades de cultivo, bueno, pues 15-20 kilos por metro cúbico,
y bueno, un crecimiento mejorable porque son 3 años, es decir, ya lo había comentado aquí uno de los ponentes, 3 años en acuicultura son muchos años quizás, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo en instalaciones en tierra, pero bueno, también en instalaciones en jaulas, que hay mucho temporal, hay problemas, puede haber problemas de furtivismo, etcétera, etcétera. Se puede mejorar, y quizás no hubo tiempo para mejorar los piensos específicos, pero bueno, si se retoma otra vez el interés por esta especie, pues se retomará, por supuesto, las investigaciones, la mejora de los piensos, etcétera, etcétera, etcétera. Como anécdota, bueno, tenemos aquí el acuario que presentó en Isidro de la Cal en la feria esta de Vigo de Consemar en el año 2009, que fue el último año donde pudimos encontrar abadejo de acuicultura. Y vemos aquí abadejos y aquí su competidor, digamos, que son los besugos. El besugo continuó y el abadejo pues no. Bien, conclusiones, y creo que es la última, sí, era para ver, ¿vale? El resultado de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el potencial acuícola del abadejo nos indican: es una especie que se adapta bien a la cautividad, se adapta muy bien a la cautividad, realiza puestas espontáneas, interesante para una especie, presenta unos aceptables índices de crecimiento, pero muy mejorables también, ¿vale? Y habría que intentar mejorarlos. Y lo que os comenté antes, es una especie que tiene unos óptimos de crecimiento que rondan 12-15 grados, interesante para Galicia, interesante para Francia, interesante para Bélgica, interesante para Gran Bretaña, etc. ¿Qué hay que mejorar? Algunas cosas, ¿no? La tasa de eclosión de huevos, que no es muy alta, la supervivencia del cultivo larvario y también el destete, y después la tasa de crecimiento, intentar que al aumentar, al mejorar esos piensos, digamos que se alcance la talla comercial un poco antes y entonces intentemos que el problema de la maduración sexual precoz pues no sea tan acuciante para esta especie. Y nada más, preguntas, todas las que queráis, y muchas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Ligafa por Carlos Mariño, y bueno, yo soy Bernardo Fernández Souto, como ponéis abajo, y tiramos hacia adelante, ¿vale? Bueno, el abadejo es una especie bastante o muy conocida. En Galicia es una zona donde se aprecia bastante. No me voy a enrollar mucho con el tema de la anatomía y demás, la biología y fisiología del abadejo. Comentar que sí, que es una especie de la familia Agadidae, entonces, pues, digamos que es pariente cercano de otras especies muy conocidas como son el carbonero, el bacalao del Atlántico, el abadejo de Alaska, etcétera, etcétera, todas ellas caracterizadas por la presencia de 3 aletas dorsales y 2 aletas anales. Su coloración, bueno, parda o violácea en el lomo, y se diferencia entre otros caracteres, por supuesto, del abadejo del Atlántico, porque no presenta barbillas, igual que tampoco la faneca, que también sería otro gádido. El abadejo, una oportunidad perdida. Bueno, podemos adelantar que el abadejo se ha cultivado, se ha vendido en el mercado. En el año 2007 se obtuvieron 40 toneladas, 40.000 kilos aquí en Galicia. En Galicia, concretamente una empresa como es Luz Hispana de Acuicultura del grupo Isidro de la Cal, fue la única empresa en todo el mundo que llegó a comercializar el abadejo, pero por razones muy parecidas a lo que estamos escuchando en otras especies, la crisis, priorizar quizás otra especie más rentable como puede ser el besugo, se abandonó su cultivo. En este momento, estoy adelantando, en este momento no se está cultivando abadejo, pero sí se ha marcado una pauta de 5 años, del año 2005 al 2010, donde sí se cultivó abadejo. Es un poco adelantar lo que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, entonces, bueno, aquí estas fotos son de Antonio Pizarro, de la empresa Isidro de la Cal. La de la derecha fue realizada en el hacer mención de quizás uno de los primeros estudios sobre el abadejo. Lo tenéis aquí, de Muró, en el año 1964, es decir, hace ahora
50 años, medio siglo, que tiene un estudio de donde contribuye pues, al estudio de esta especie. En aquel momento, como veis aquí, Gadus polacius. Actualmente está admitido más el nombre de Polacius polacius. Un estudio de distribución geográfica, otolitos, etcétera, biometrías, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hacer una pequeña historia de su cultivo hasta llegar a nuestros días, ¿no? La primera experiencia sobre cultivos. Ya vimos que hace 50 años ya se hizo un estudio sobre su distribución natural, etcétera, etcétera, pero la primera experiencia de cultivo fue realizada por Suquet, por los franceses, Suquet y colaboradores en el IFREMER de Francia, en el año 96, es decir, ayer casi, prácticamente, ¿no? Hace pocos años, donde obtuvieron puestas espontáneas a partir de ejemplares salvajes, se definieron las principales características de los huevos y larvas y se realizó su primer engorde hasta los 400 gramos. Lo típico, empezar con especies salvajes y aprovecharlos, como ya se había comentado, aprovechar esas primeras capturas para intentar montar un primer stock, un lote de reproductores. Bien. En 1998, el IEO de Vigo, el Centro Oceanográfico de Vigo, obtuvieron las primeras puestas naturales a partir de ejemplares capturados y definieron características de los huevos y de los diferentes estadios del desarrollo embrionario. Resultados que están publicados en el, es curioso, ¿no?, pero en el primer foro de acuicultura del Grove, pues ahí están hace unos cuantos añitos, ¿no? Bueno, 98, ¿vale? Bueno, después Suquet, veréis aquí que los franceses, digamos, se llevan la palma en cuanto al cultivo, en investigaciones, por lo menos iniciales. Después, posteriormente, Suquet publica una monografía dedicada únicamente a esta especie. El peso aproximado medio de los abadejos suele rondar entre el medio kilo y 3 kilos, los hay más grandes, los hay más pequeños. En Galicia, incluso, bueno, pues tenemos una gran tradición pesquera y de consumo de pescado, pues como todos sabéis, a los ejemplares más pequeños se le denomina corubelos, serretas, etc. La época de puesta natural en nuestras latitudes suele ser de febrero a mayo, con fotoperíodos crecientes. Bueno, no se ve muy bien el mapa de distribución, pero bueno, se perfila aquí el mapa de Europa. Bueno, el abadejo del Atlántico, Polacius polacius, su área de distribución va desde el norte de Noruega hasta, digamos, hasta Portugal, hasta las costas de Portugal. Abarca también Islandia y Gran Bretaña. Hay que